claro, si podría dar algún ejemplo de convección forzada. Eso mismo le iba a preguntar. Bueno, ahí puse para grabar lo que me había olvidado. Convección, fuerza, ¿dónde estamos? Primero quiero que veamos bien los tres fenómenos por separado y después nos metemos en la forzada. Bueno, acá tengo un ejemplo que están los tres. ¿Se entendió bien cuál es la diferencia entre la conducción, la convección y la radiación? ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la convección, dijimos que es un mecanismo de transferencia de calor que se da en los fluidos, o sea, en los sólidos no existe, se da solamente en los líquidos y en los gases, y que además de la transferencia de calor propiamente dicha, hay un movimiento del fluido. Denme un segundo que yo pensé que le estaba compartiendo pantalla y veo que no. Bien, hay un movimiento libre del movimiento de las partículas del fluido. Este es un ejemplo. Ese movimiento de las partículas se puede dar de dos formas, natural o forzado. Cuando es natural, la fuerza que va a impulsar ese movimiento y demás va a ser la diferencia de densidad entre las partículas. Tanto los líquidos como los gases, cuando un líquido o un gas, o sea, una partícula se calienta, tiende a ser menos densa, y lo menos denso tiende a irse para arriba, y lo más frío está un poco más denso, tiende a irse para abajo. ¿Eso lo saben? Sí, profe. O sea, un globo aerostático, básicamente, ¿por qué se eleva? Porque tiene aire, tendrá dióxido de carbono, tendrá algunos gases, que están a una mayor temperatura que los gases que lo están rodeando, por lo cual ese gas que está ahí es menos denso, y hace que se eleve el globo por la diferencia de densidad entre el gas que está adentro y entre el gas que está afuera. Es lo mismo que han visto más o menos con sólido sumergido. Si el sólido tiene una densidad un poquito menor a la del fluido que lo rodea, tiende a flotar, y si es un poquito mayor, tiende a caer. Bueno, acá lo mismo. Entonces, cuando una partícula, imaginemos que estamos acá, no sé si se ve mi cursor. Sí, se ve. Bueno, si yo estoy, por ejemplo, en un calefactor, y yo les preguntaba, ¿por qué los calefactores se suelen poner en la parte baja de las habitaciones? Porque la idea es que, además de la radiación, que lo vamos a ver un poco después, el aire caliente que sale del calefactor, al estar caliente, es menos denso y tiende a irse para arriba. Ese aire se va a ir moviendo por toda la habitación. Cuando se va a ir moviendo, va a desplazar el aire que está un poco más frío, y este aire que está un poco más frío, como era un poco más denso, tiende también a bajar solo. Y el aire más frío se encuentra abajo y ingresa de vuelta en el calefactor y se calienta. Y voy a tener una convección natural. Lo que se refiere con convección natural es que este mezclado que va a haber en la habitación, este movimiento del fluido, se va a dar sin ningún elemento mecánico, solamente por la diferencia de temperatura. ¿Eso se entiende? Sí, entonces forzado sería como poner un ventilador, en cambio, que hay algo que empuja o Claro, que... si pones un ventilador lo haces forzado. Ya te voy a dar un ejemplo del forzado. Pero el natural es sin nada mecánico que haga que se mueva el fluido. ¿Vamos hasta acá? Sí. Y por eso los aire acondicionados se ponen arriba, porque el aire frío es más denso y tiende a bajar. Si yo pusiera un calefactor arriba, me va a calentar el aire que ya está caliente y abajo va a quedar bastante frío. Y si pongo un aire acondicionado a nivel del piso, me va a enfriar el aire que ya está frío y arriba va a ser un calor bárbaro. Por eso es que lo coloco arriba o abajo, tratando de favorecer esta convección natural y que haya una circulación en toda la habitación. Ahora bien, esta es la natural. Si yo quiero forzarla, le puedo poner cualquier elemento mecánico que ayude a ese movimiento del fluido. Un ventilador, un soplante, lo que yo tenga, y va a forzar ese movimiento. Entonces, la convección natural, el mezclado, se da solamente por la diferencia de densidades.
En la convección forzada, ese mezclado se da por algún elemento mecánico que hace que se mezcle. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, por ejemplo, cuando hace calor, ¿por qué nos abanicamos la cara? Para que no dé vientito y nos refresque. Para que no Para es que se bien. lleve un poco el calor. Bueno, yo lo que estoy haciendo con ese abanicarme es, estoy forzando a la convección natural, porque imagínense que ustedes están a una temperatura, salvo un día de muchísimo calor, la temperatura de ustedes es mayor que la del aire que los rodea, van a estar calentando ese aire que los rodea, y ese aire caliente va a tender a subir, y quizás haya un aire un poquito más fresco que venga por abajo. Eso se va a dar a una velocidad bastante pequeña. Y al ser pequeña la velocidad, ya lo vamos a ver después, va a ser pequeña la transferencia de calor. Yo cuando me abanico, lo que hago es empiezo a forzar ese movimiento del fluido y logro perder un poco más de calor. Y si lo quiero forzar más todavía, quizás coloco un ventilador y tengo un forzado bastante más interesante para mover el fluido ese. ¿Se ve esto? Sí, profe. Sí. A ver, déjenme ver si había otro. No, vamos a ver solamente lo básico hoy. Pero quiero aprovechar y los introduzco un poquito ahora y después vamos a ver. Cuando hablemos de convección, ya lo vamos a ver después, pero yo tengo que el calor transferido va a ser proporcional a el delta T. Siempre dijimos que la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura. En algún lado va a jugar un área, ya vamos a ver bien cuál, y por otro lado va a haber un H que tiene que ver con el coeficiente convectivo del sistema, ¿sí? El H me da una idea de la facilidad o la dificultad que tiene de transferir calor por convección un cuerpo. Entonces, a ver. ¿Alguno tuvo alguna vez, creo que ya lo hablamos esto, una heladera congelada que la quiso descongelar rápido? ¿Cómo hizo Sí, que para decíamos de poner el ventilador o incluso un secador de pelo. Bien, bueno, ese ventilador, pues el secador de pelo le va a poner un delta T más grande. O sea, va a trabajar acá también, que está fantástico porque se va a descongelar más rápido, ¿sí? Imagino que pongo el ventilador, entonces el delta T no lo modifico, pero lo que sí modifico es H. Este H, después lo vamos a ver también, está relacionado de manera más o menos proporcional con el número de Reynolds, que a su vez está relacionado con la velocidad del fluido. Entonces, como concepto, no quiero que sepan los números, pero como concepto, siempre que yo aumente la velocidad del fluido, va a aumentar el Reynolds y va a aumentar H. Cuando aumente H, la transferencia de calor va a ser mayor, siendo el área y el delta T el mismo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, La velocidad de esta va a ser baja si hay una convección natural y va a ser alta si la convección es forzada. Por eso que la convección forzada tiende a tener un H más alto y tiende a que la transferencia de calor sea mayor. A veces quiero que sea mayor, a veces quiero que sea menor. Eso va a depender. Pero si yo digo que un día de calor, yo siento mucho calor y me gustaría obviamente perder mucho calor, mi área ya está fija, la temperatura de mi cuerpo y la del ambiente, supongamos que está fijo, yo puedo trabajar colocando un ventilador en mejorar H. De hecho, a ver, eso lo planteamos ahora, después lo vemos más adelante, pero ¿el ventilador enfría el aire o no lo enfría? no
No, lo mueve nomás. No lo enfría, lo mueve. ¿Y por qué yo lo siento más fresco o me siento más fresco? Porque se lleva el calor. Claro, se está Es que retirando el aire más caliente. como que lo vas reemplazando, digamos, se van. Porque tiene una conducción Que ese distinta. aire más caliente que empuje el ventilador va a ir hacia la heladera y va a transmitir ese calor hacia la heladera y de esa forma la va a empezar a descongelar. Entonces ese aire va a terminar teniendo menor temperatura. Exactamente. Imagínense, en el caso del cuerpo de ustedes, si este fuera, no sé, un pedazo de la piel de ustedes y están a, no sé, 36 grados. Y acá afuera hace, no sé, 30 grados. Lo mismo que vimos con cantidad de movimiento y también lo vamos a ver con masa. Probablemente en algún punto cercano al cuerpo de ustedes, imagínense que estamos acá, se forme un colchoncito de aire que tenga una temperatura de quizás, no sé, 34. Entonces, cuando yo planteo el delta T, no termina siendo 36 menos 30, sino que es 36 menos 34. Se hace chico este delta T. Al aumentar la velocidad del flujo lo que voy a hacer, voy a arrastrar ese aire que está a 34 y voy a estar colocando permanentemente más cerca aire que está a 30. Eso termina siendo lo que mejora la transferencia. Y yo termino sintiendo fresco, no porque el aire esté más frío, sino porque empiezo a perder más calor por unidad de tiempo. O sea, voy a perder más calorías por hora, por minuto, y eso me da la sensación de fresco a mí. ¿Eso se entiende claro? Sí, profe. Bueno, habrán visto los días de invierno que dicen temperatura, no sé, 8 grados, sensación térmica 5 grados. ¿Han visto eso? Sí, Y que cuando hay mucho viento, la sensación térmica suele ser bastante menor que la temperatura real. No sé si prestaron atención a eso. sí, profe. Bueno, el fenómeno es exactamente el mismo. Cuando hay mucho viento, este H aumenta y como yo pierdo más calor, por más allá que la temperatura no sea tan fría, yo voy a tener la sensación de que estoy perdiendo más calor. Voy a sentir más frío yo. Lo mismo si me subo un día de frío a una moto, a una bicicleta. ¿Por qué siento más frío en la moto que si voy caminando? Porque al mover una velocidad mayor, este H aumenta mucho y el calor que voy a perder también aumenta un montón. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno. Y por Perdón, ejemplo, me conecté ¿sí? tarde. ¿Qué es H? H es el coeficiente de convección. Nos da una idea de qué tan fácil va a ser transmitir calor o no por el mecanismo de convección, que es lo que estamos justo hablando, que preguntaban qué era la convección natural y qué era la convección forzada. A nivel de ecuaciones, la convección natural o forzada solamente la voy a ver distinto en el valor de H. El valor de H, cuando es forzada, va a ser más grande. Y les decía también que ese valor de H es proporcional al número de Reynolds, que a su vez es proporcional a la velocidad del fluido. Con lo cual, cuando aumenta la velocidad del fluido, aumenta Reynolds y tiende a aumentar H. Si aumenta H, la transferencia de calor también va a ser mayor. Esa es Sí, profe. la idea. Si lo empiezan a ver un poquito más, el que alguna vez destapó espero que muchos de ustedes, pero el radiador del auto, supongo que lo habrán visto. ¿Cuál es la función del radiador del auto? Enfriar el motor. Enfriar el agua, y esa agua es la que se utiliza para enfriar el motor. Bien, ¿y el radiador tiene algo más puesto cerca? ¿Le han visto algo? Tiene un ventilador por dentro, así. Con eso enfría el agua.
Bueno, ¿y para qué se usa ese ventilador? ¿Se usa siempre? ¿Está siempre prendido? ¿O prende a veces? ¿En qué caso prende? Cuando llega a una cierta temperatura, el motor del auto se activa. Bien. ¿Cuál es la idea? El radiador solo, sin el ventilador, va a transferir calor. No mucho, pero va a transferir calor, que es lo que yo busco. Yo busco maximizar en este caso las pérdidas de calor, porque yo estoy queriendo evacuar ese calor del motor a través del agua y que el agua lo pasa por el radiador. Yo quiero evacuar la mayor cantidad posible. ¿Qué pasa? Si yo veando, ¿cuándo se suele prender el electroventilador? ¿Cuando estoy en la ruta o cuando estoy parándome en una ciudad en los semáforos? En la ciudad, profe. En la ciudad en los semáforos. Bien. La idea es qué pasa. Yo, mientras me estoy desplazando, si esto lo viera de costado, el ventilador, supongamos que bueno, fuera por acá, y el radiador lo tengo acá, el vehículo se desplaza en esta dirección, voy a tener aire que entra y atraviesa ese radiador. ¿Sí? Cuando yo me estoy desplazando, va a haber una velocidad de aire de ingreso acá. A mayor velocidad que me desplazo, la transferencia de calor va a ser mayor porque dijimos que el H tenía una relación con la velocidad del fluido. Entonces, cuando la velocidad es alta, H es alto, el calor que pierdo es alto. Cuando la velocidad es baja, el calor que empiezo a transferir empieza a ser menor. Y si la velocidad es casi nula, cuando me paro en un semáforo, estoy circulando muy despacio, H empieza a ser muy bajo y el calor que empiezo a perder es muy poco. Entonces, ¿ahí qué hago? Se enciende el ventilador solo, de manera de forzar el aire a una cierta velocidad para elevar el valor de H y mantener un cierto valor de pérdidas de calor. ¿Eso lo habían pensado o no? Yo no, profe. Bueno, la idea mía siempre es que veamos un ejemplo de la vida cotidiana. Después, una vez que ustedes entienden cómo funciona esto, y traten de verlo en su casa, en lo que puedan ver en el auto, en la moto, en lo que sea, después lo pueden llevar a la escala industrial fácil. Obviamente que hay que usar ecuaciones más complejas y demás, pero el principio en sí termina siendo siempre el mismo. Si quiero aumentar la transferencia, me aumento la velocidad. Y al revés, si quiero que no haya mucha pérdida de calor, trato de que la velocidad sea baja. Por eso, si yo un día de frío me pongo detrás de una pared para cubrirme el viento, ¿cuál es la idea? Y si yo me cubro el viento, la velocidad va a ser baja, H va a ser bajo y voy a perder menos calor yo y voy a sentir menos frío. Lo mismo si quiero, no sé, tengo un refrigerador, voy a tratar de protegerlo de la intemperie porque el viento va a hacer que pierda más ese frío o que gane más calor, por decirlo así. Si lo empiezan a pensar un poco, se van a dar cuenta que hay muchas formas de verlo en la vida diaria. Si lo entienden así básico, después lo podemos complicar todo lo que quieran. Que esa es la idea. ¿Estamos bien? Sí, profe, se entiende perfecto. Bueno. ¿Radiación lo entendieron? Sí. La radiación, ahí como dice que es lo único que se puede dar al vacío, o sea, que si hay vacío, el único mecanismo que sea la radiación, es por ahí el único calor que se puede sentir por un lado y a su vez que se puede frenar o tapar con cualquier sólido. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo tenía acá, en este caso, el que me está transfiriendo calor por radiación es el Sol. Y yo con cualquier sólido que me dé sombra, la idea que me dé sombra es que
bloquee esa radiación, pero puede ser una hoja de cartón, un cuaderno, un paraguas, un árbol, lo que sea, me bloquee esa radiación y yo ya dejo de tener esa transferencia de calor. Lo mismo que hablamos con la sensación térmica. ¿Por qué en verano hay una sensación térmica a la sombra y otra sensación térmica al sol? Porque básicamente cuando estoy a la sombra, además del calor que gano por mi convección y conducción que estoy en contacto con el aire, gano calor por radiación. Cuando estoy a la sombra, dejo de ganar calor por radiación, entonces ya empiezo a sentirme un poco más fresco. La radiación, como después lo vamos a ver también, es muy importante cuando el sólido, uno de los sólidos, está a una temperatura muy alta. No hablamos de radiación cuando un sólido está a 25, a 30, a 50 grados. Empezamos a hablar de radiación, o la radiación empieza a ser muy importante cuando estamos hablando de temperaturas quizás ya de 100, más si es de 500, de 800. El calor por radiación es el único calor que es como que se siente. Si ustedes se paran frente al calefactor, yo les dije que el calefactor, por convección, iba a liberar aire caliente para arriba. Pero si están parados acá al frente, van a sentir que se les calienta la cara del cuerpo que da hacia el radiador. Bueno, ese calor que están sintiendo ahí es por radiación. Y si ustedes pusieran adelante una toalla, lo que fuera, les bloquea esa radiación y no lo van a sentir. Es una forma muy diferente de transmitir calor. En un caso como este, probablemente la transmisión de calor sea por los tres mecanismos. O sea, puede que haya algo de conducción, algo de convección y algo de radiación. Hay que concentrarse por ahí en ver cuál es el más importante. Insisto, si la temperatura es alta, como en este caso, puede que la convección y la radiación sean las dos más importantes. Y si estaría hablando de algo, quizás que esto estuviera caliente, no sé, ¿vieron esos radiadores que usan agua adentro de las casas? Que tienen un radiador en cada habitación, no sé si lo han visto, cuando tengo una caldera central o algo así. Sí, profe. Bueno, en ese caso, el agua que circula por el radiador no está tan caliente, o sea, no es como una llama de un calefactor, quizás está a 80, a 50, está a una temperatura bastante más baja. Entonces, en ese caso, es casi todo convección, no hay casi radiación. En cambio, en un hogar o en una chimenea, el mayor calor que vamos a recibir va a ser por radiación, porque quizás los gases calientes se van para afuera. Entonces el mecanismo principal va a ser la radiación y la convección no va a aportar tanto calor. Eso también como para que empiecen a ver cuál de los mecanismos es quizás el que gobierna la transferencia. Profe, Sí, si yo pongo la mano en fuego y me quemo directamente con la llama, ¿me estoy quemando por radiación o por conducción? y ahí serían las dos juntas, pero y las dos juntas serían ahí. A ver, vamos a hacer un dibujito y de paso, porque están preguntando algún ejemplo de conducción. Vamos a hacer otro caso y después vemos el S. Imaginemos que tengo un sólido acá a 200 grados. ¿Sí? Si yo coloco mi mano a una cierta distancia, y van a disculpar los dibujos, voy a sentir con la cara que mira hacia este sólido, voy a sentir probablemente algún cierto calor. Eso va a ser casi todo por radiación. Puede que algo de aire caliente suba, también voy a sentir un poco de convección. Ahora, no hay conducción. El tema es, si yo apoyo la mano sobre el sólido, si yo pudiera hacer un zoom, y esta fuera una capa mía de piel, y esta fuera una capa del sólido. Cuando yo lo apoyo, hay
al no haber ningún fluido entre los dos, no hay posibilidad de que haya convección. En ese caso sí sería todo conducción. ¿Por qué cuando yo voy a sacar una asadera del horno, no la agarro con la mano sin nada, sino que me pongo, agarro un repasador o algo? ¿Cuál es la idea? Poner un sólido intermedio. Entonces va a haber una conducción. Este va a transmitir calor por conducción acá y este va a transmitir calor por conducción a mi mano. Pero si este es de un material que no es tan conductor, probablemente no me queme tan rápido. Ahí empezamos a hablar. Cuando hablemos de conducción, es sobre todo en sólidos. ¿Hay conducción en los fluidos? Sí. Pero cuando tengo fluidos, el mecanismo que suele gobernar es la convección. En los sólidos solamente tengo conducción. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. A ver. Quiero ver si se me está escapando algo. Vamos a hacer algo más de conducción. Vieron que hablábamos de que hay la conductividad de los gases, de los líquidos, de los sólidos son bastante distintas en general. ¿Cuál de los tres tiene conductividades más altas? ¿Los gases, los líquidos o los sólidos? Los sólidos. Entonces yo tengo que la conductividad térmica, que la vamos a definir con la letra K minúscula, de los sólidos, tiende a ser bastante mayor que la conductividad térmica de los líquidos, que a su vez es bastante mayor que la conductividad térmica de los gases. Eso lo habíamos visto, ¿no? Sí, profe. Bien. Esto quiere decir que los sólidos van a transferir mejor calor que los líquidos y los gases van a ser buenos aislantes en general. Ahora les digo yo a ustedes, ¿qué material sólido se les ocurre como ejemplo de un buen conductor y qué material sólido se les ocurre como ejemplo de un buen aislante? Metales como conductores y aislante puede ser madera, por ejemplo. Bueno, los metales son excelentes conductores, eso sí. ¿Y qué otro material aparte de la madera se les puede ocurrir como aislante? ¿Está bien la madera? Tergopor. ¿Cuál? Tergopor. Bien, el tergopol. Y a ver si por el chat me escribe alguien más. Sí, tergopol. Bien. ¿Cuál es la particularidad del tergopol? ¿Por qué sería buen aislante el tergopol? Porque me dicen... tiene aire. Exacto. Acá me ponen otros plásticos. Todos los plásticos son buenos aislantes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Imagínense que yo tuviera, no sé, 1 kilogramo de poliestireno. Y con ese kilogramo construyo una plaquita así, de cierto espesor. ¿Sí? O poliuretano, ahí me están hablando de poliuretano. Bien. Poliestireno o poliuretano. Armo una plaquita compacta. Ahora, si este mismo material yo le agrego burbujas en su seno, con la misma cantidad de material, probablemente logre una placa muchísimo más grande, ¿no? Imaginemos que voy a hacer una placa del mismo tamaño, pero esta ya con burbujitas. Generalmente se usa de aire porque es lo más barato, pero podría ser de cualquier gas, ¿no? Entonces, ¿cuál les parece que es mejor aislante? ¿El poliuretano solo o el poliuretano expandido? El expandido. Bien. Y básicamente, ¿por qué? Porque yo tengo una parte que es sólida, que va a tener una conductividad del poliuretano, que es baja, pero tengo una parte en la que tengo aire, que tiene una conductividad mucho más baja todavía. Entonces, si yo pudiera hacer un zoom a este poliestireno, poliuretano expandido, o al tergopol, al que fuera, y yo digo, tengo esto. Vamos a empezar por el poliuretano sin expandir. Imagínense que yo acá tengo 80 grados centígrados y acá tengo 10 grados centígrados.
y yo lo vamos a marcar. Este es el punto 80 y este es el punto 10. ¿Quién se anima a decirme desde dónde hasta dónde va a ser la transferencia de calor y por qué mecanismo? Del mayor de mayor temperatura al de menor. Bien, de 80 a 10. ¿Y qué te parece? ¿Va a ser por convección, por conducción, por radiación? Por radiación. Radiación va a ser poco porque 80 grados no es una temperatura tan elevada. ¿Qué otro se te ocurre? De este lado hay aire, este es el sólido y de este lado hay aire también, ¿no? Por convección. Convección. Bueno, va a haber. Y ahí eso quiero que lo veamos, por ahí Conducción. queda más claro. Va a así. haber mucha conducción y poca convección. A ver, va a haber convección, va a haber de acá hasta acá. O sea, el aire que está a 80 hasta el sólido va a haber una convección. No sé cómo escribírselo para que se acuerden, pero convección, ¿sí? Después, dentro del sólido, desde esta cara hasta esta cara, va a haber conducción. Y después, desde esta cara hasta acá, va a haber de vuelta convección. Por ahí cuando lo vean en el práctico se va a entender mejor, pero la idea es que van a convivir los mecanismos. Cuando yo tengo fluido, voy a tener convección, que es en ambas caras, y en el sólido tengo conducción. Imagínense que esto fuera el interior de una heladera, tengo una capa de poliuretano expandido, este es un corte de esa capa, y de este lado estoy en un galpón industrial. No sé, está a 80 grados porque tengo alguna condición particular. Bueno, va a haber convección de acá hasta acá, conducción de acá hasta acá, y convección de acá hasta acá. ¿Vamos hasta acá? Sí. ¿Qué va a pasar? Si yo midiera la temperatura justo en la cara, en la superficie que está en contacto entre el sólido y el aire, probablemente tenga una temperatura, no me animo a decir bien cuál, pero imaginemos que tengo 75 acá, y acá supongamos que voy a tener 15. Entonces, cuando vayan a hacer un ejercicio, siempre fíjense qué temperatura le está dando, porque si yo les digo que en la cara esta tengo 75 y que en esta cara tengo 15, solamente voy a tener conducción. Si yo en vez de hablarle de la cara, le hablo del fluido que está en contacto, ya sí hay convección acá y lo mismo acá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. A ver. Entonces, vamos a borrar un poquito. Borro todo. Yo vuelvo a hacer esta placa y digo que tengo 75 acá y 15 acá. Si esto es todo un sólido, dijimos que tendríamos conducción de acá hasta acá. ¿Sí? Con la K, o sea, con la conductividad térmica del poliuretano o de lo que fuera. ¿Qué pasa? Imagínense que yo tuviera voy a tener burbujas, varias, no sé si de tamaño, pero bueno, vamos a imaginar que están un poco exageradas. ¿Qué va a pasar acá? Yo tengo desde acá hasta acá voy a tener una conducción, ¿sí? Con la conductividad del poliuretano. Pero desde acá hasta acá voy a tener convección, con la conductividad del gas, que es baja. Después, de vuelta, voy a tener de acá hasta acá una conducción, una convección por acá, y bueno, supongamos que vuelvo a tener conducción por acá. Entonces, estas burbujas lo que terminan haciendo es, me reducen en promedio la conductividad del material a nivel global. Yo no voy a
no voy a hacer estos cálculos que son infinitos, sino que el fabricante me va a decir, bueno, el poliuretano tiene esta conductividad. Supongamos que tenga un valor, no sé, de 15. Bien, ahora el poliuretano expandido va a tener una conductividad que va a ser de 0,1, mucho más chica. Ya me da una conductividad promedio. Si bien va a haber convección, se la traduce como que fuera toda una conducción. Esto explica por qué los materiales esponjosos, aireados, porosos, son buenos aislantes. ¿Eso queda claro? Sí, Las camperas de invierno, toda la ropa muy abrigada tiende a ser muy porosa con mucho aire adentro. Eso es lo normal y tiende a ser por esto, porque ese aire hace como de aislante. Al tener una conductividad mucho más baja que el sólido, hace de aislante. Los acolchados, bueno, todo lo que nos protege del frío tiende a hacer eso. Hasta el mismo pelo que tienen los animales, cuanto más pelos tienen, está más protegido el frío, porque entre pelo y pelo hay aire, y ese aire termina siendo de aislante. ¿Vamos bien? sí, profe. Bueno, entonces la idea es que de la conducción entiendan que hay sólidos que conducen más, otros que conducen menos. Ya entendimos que los que conducen menos tienden a ser más porosos. De la convección, dijimos que tiene que ver con el mezclado natural o no, que se da por diferencia de densidades cuando es natural, por un medio mecánico cuando está forzada, y que a mayor velocidad de ese fluido, H aumenta y las pérdidas de calor tienden a ser más grandes. ¿Eso quedó claro así, como resumen? Sí, profe, Sí, quedó claro. profe. Bien. Y la última, antes de pasar al cuestionario. ¿Alguna vez sacaron la sartén o la fuente del horno con un repasador mojado o húmedo? Sí, y me Sí, requemé. se caían, va. Bien. No, no aísla como, no frena el calor. Como ¿Y por qué les parece que no aísla? porque está húmedo el agua. Recién dijimos que la conductividad era más grande en los sólidos, intermedia en los líquidos y más baja en los gases. Yo cuando mojé ese repasador, básicamente lo que hago es reemplace parte del aire por agua. El agua es más conductora que el aire que había, y a nivel promedio ese repasador pasó a ser más conductor que antes. ¿Se entiende? Buenas tardes, Hola Fabricio. ¿cómo están? Yo bien, no sé los chicos. Hola, profe. Pasaba a Todo ver bien. cómo vienen, si les falta mucho, como para programar el horario de la clase práctica. En 5 minutos entramos al cuestionario, así que A las y 20 estarán terminando, ¿les parece, chicos, a las y media? 18:30. Sí, Perfecto, profe. Sí, Listo, profe. nos vemos a las 18:30 en el otro link. Gracias y mil disculpas la molestia. no, ninguna molestia, está Fabricio. Hasta luego. Lo que hablamos de la humedad, no sé si alguno es del sur o de otra provincia, calculo que algunos sí, o habrán escuchado gente que te dice el frío de Córdoba se siente más que el frío del sur. No sé si lo han escuchado por ahí o no. Sí, profe. Bueno, ¿y tienen alguna noción de por qué podría ser? por la humedad, puede ser. Por la humedad. Es más húmedo en Córdoba. La idea es que cuando es más húmedo, ¿qué pasa? Que cuando es más húmedo el aire que va a estar en nuestra ropa, aislándonos y demás, va a ser un poquito más conductor que si fuera seco, y vamos a sentir más el frío. Todos estos ejemplos que les doy, que no son industriales, pero lo que quiero es que empiecen a pensar en su vida diaria
seguro que están llenos de estos ejemplos, y traten de empezar a relacionar qué tiene que ver la humedad, qué tiene que ver el material, qué tiene que ver la velocidad. Vayan pensándolo para tratar de entenderlo el fenómeno. Y después nos ponemos a jugar con las ecuaciones, a sacar cálculos difíciles, pero me gustaría que primero puedan entender el fenómeno básico. Profe, Sí, una pregunta rápida. Usted en el Power había puesto que la conducción de los líquidos disminuye con la temperatura y la de los gases aumenta con la temperatura. La de los sólidos no varía, ¿no? Con la temperatura. sí varía la de los sólidos con la temperatura. Varía poco, pero sí varía con la temperatura. Ya van a ver, hay un ejercicio que van a hacer en la guía esta que van a empezar hoy. No creo que lo vean hoy, lo verán, bueno, de acá a 2 semanas cuando retomemos por el parcial. La conductividad térmica suele venir tabulada, no sé, por ejemplo, la conductividad térmica de un ladrillo refractario es de, y te da un valor, no sé, a 25 grados, otro valor a 600 grados centígrados, y quizá otro valor a 1000 grados centígrados. En algunos sólidos varía más que en otros, hay sólidos en los que casi no varía. Si el salto térmico es pequeño, la puedo tomar como constante. Ya si el salto térmico es grande, debería promediar en función de qué temperatura tengo. ¿A qué me refiero con promediar? Si tengo el dato a 60 y tengo el dato a 600 y voy a trabajar a 200, puedo hacer una especie de regla de 3, una relación lineal, que sería suponer que la conductividad térmica varía linealmente con la variación de temperatura, y estimar la conductividad a la temperatura de trabajo que voy a tener. Pero sí, sí varía también un poquito. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Les quedó alguna duda más? ¿O pasamos al cuestionario? Como digan. Yo tengo una pregunta con lo de conducción. Sí. Ahí, en la primera, cuando desarrollo los perfiles de velocidad, si hubiera dos aislantes, digamos, que cubran las placas, el perfil sería después constante. A ver, dame un segundo. ¿Estamos hablando de acá? Perdón, para que no lo compartan. No me voy a acostumbrar nunca a esto. Denme un ratito. ¿Estamos hablando de esta? Sí, profe. Bueno, está perfecto lo que preguntaste. O sea, yo acá estoy permanente, o sea, tengo un sólido a una temperatura acá, tengo otro sólido acá, y acá estoy evacuando el calor permanentemente. Por eso me queda esta forma. Si estuviera aislado esto, perfectamente aislado, esto en algún momento sería un rectángulo. O sea, la temperatura de ambas caras tendrían la misma. ¿A eso te referías? Sí, profe. Gracias. Está perfecta la apreciación. Sí, no lo di como ejemplo, pero está perfecto. ¿Algo más, chicos? Bueno, vamos a pasar al cuestionario. La parte de calor me parece que es un poco más visible que la transferencia de cantidad de movimiento. Ya cuando la vayamos viendo, espero que la vayan comprendiendo mejor. Denme un ratito que les habilito el cuestionario. Bueno, ya estaría habilitado. Tienen 5 minutos para responderlo. Los espero por cualquier consulta.